Si alguna vez has presenciado la fuerza devastadora de una inundación o conoces historias de animales abandonados en desastres naturales, quédate en este vídeo y descubre lo que un perro, incluso después de ser abandonado por su dueño en medio de una inundación y al borde de la muerte, fue capaz de hacer para sobrevivir, y aún así salvar una vida. Es de piel de gallina. Aprovecha y suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir contando las hazañas de estos queridos animales. El cielo se oscureció rápidamente aquella tarde de marzo, como si la noche hubiera decidido llegar antes a la pequeña ciudad de Valle del Río. Nubes cargadas, densas como plomo, se acumulaban en el horizonte mientras el río, que normalmente corría tranquilo y servía como una postal de la ciudad, comenzaba a mostrar señales preocupantes de agitación. Nunca vi al río subir tan rápido, comentó don Joaquín, el vecino más antiguo de la región, observando las aguas turbias que ya lamían la base del puente principal. Sus ojos, acostumbrados a prever el comportamiento del río después de décadas viviendo a sus orillas, reflejaban una preocupación inusual. Las autoridades locales ya habían sido alertadas. La combinación de lluvias intensas en las cabeceras durante semanas, sumada a la previsión de tormentas severas en las próximas horas, creaba el escenario perfecto para el desastre. El coronel Méndez, jefe de la Defensa Civil, no perdió tiempo en activar el protocolo de emergencia. Evacuación inmediata de las zonas ribereñas, ordenó por radio, su voz firme ocultando la preocupación que sentía. Repito, evacuación inmediata. Tenemos menos de 6 horas antes de que la situación sea crítica. En una casa sencilla, cerca de la orilla del río, Ricardo terminaba de meter algo de ropa en una mochila. A través de la ventana, observaba la lluvia que comenzaba a caer, primero en gotas dispersas, que pronto se transformaron en cortinas de agua que reducían la visibilidad a pocos metros. «Vamos, Toby. Tenemos que salir ahora», gritó nervioso. Toby, un imponente pastor alemán de pelaje oscuro con una distintiva mancha blanca en el pecho en forma de estrella, observaba a su dueño con ojos atentos. Entrenado para operaciones de búsqueda y rescate, el perro percibía la tensión en el aire y permanecía alerta, listo para obedecer órdenes. Ricardo había adquirido a Toby en un centro de entrenamiento especializado hacía 2 años, impresionado por la inteligencia y las habilidades del animal. En su momento, lo consideró una inversión. Después de todo, vivir en una región propensa a inundaciones ocasionales hacía útil tener un perro entrenado para emergencias. Lo que nunca imaginó fue que enfrentarían una catástrofe de tal magnitud. El sonido de sirenas cortó el aire, mezclándose con el rugido de los truenos. Afuera, vehículos de la Defensa Civil recorrían las calles, alertando a los vecinos a través de altavoces. «Atención. Esta es una evacuación obligatoria. Diríjanse de inmediato a los puntos de rescate. Lleven solo lo esencial. Repito, evacuación obligatoria». Ricardo terminó de reunir sus documentos y objetos de valor, guardándolos en una bolsa impermeable. Miró alrededor de la sala, sabiendo que probablemente perdería todo lo que dejara atrás. Sus ojos se posaron momentáneamente en Toby, que permanecía sentado cerca de la puerta, vigilante. «Vamos, chico», dijo, abriendo la puerta y siendo recibido de inmediato por una ráfaga de viento y lluvia que casi lo hizo perder el equilibrio. Afuera, la situación era caótica. Vecinos corrían con pertenencias improvisadamente empacadas, niños lloraban en brazos de sus padres, y los más ancianos eran ayudados por voluntarios que llegaban en camionetas adaptadas para el rescate. El agua ya cubría los tobillos, avanzando rápidamente por calles que se convertían en arroyos. Ricardo y Toby caminaron con dificultad hasta el punto de encuentro designado, donde camiones del ejército aguardaban para transportar a los vecinos a refugios en zonas más altas. La fila era larga y desordenada, el pánico era palpable en el aire. «Solo artículos esenciales y personas», gritó un soldado cuando llegó el turno de Ricardo. «No hay espacio para animales de gran tamaño». «Pero este es un perro de rescate entrenado», protestó Ricardo, sujetando firmemente la correa de Toby. «Puede ayudar en las operaciones». «Órdenes son órdenes, señor», respondió el militar, implacable. «Tenemos prioridades establecidas. O sube ahora, o cede su lugar a otra persona». Ricardo miró a Toby, luego al agua que ya le llegaba a las rodillas, y después al cielo que seguía descargando lluvia sin tregua. Una decisión imposible se formaba en su mente: abandonar a su fiel compañero o arriesgarse a quedarse atrás en una situación cada vez más peligrosa. «Tengo a mi madre enferma esperándome en el refugio central», murmuró,
más para sí mismo que para el soldado. Con un movimiento rápido, ató la correa de Max a un poste cercano, bajo una pequeña cubierta que ofrecía mínima protección contra la lluvia. Si alguna vez has presenciado la fuerza devastadora de una inundación o conoces historias de animales abandonados durante desastres naturales, déjanos tu comentario. Tu experiencia puede ayudar a crear conciencia sobre la importancia de incluir a los animales en los planes de evacuación. La noche cayó sobre Vale do Rio, pero pocos podían distinguir la diferencia entre el día y la noche. La oscuridad era casi total, interrumpida solo por los relámpagos que cortaban el cielo a intervalos irregulares, iluminando brevemente el escenario apocalíptico en el que se había convertido la ciudad. Toby permaneció en el lugar donde su dueño lo había dejado durante casi 2 horas, fiel a la orden recibida, a pesar de que el agua ya le llegaba al pecho. El pastor alemán temblaba, no de miedo, sino por el frío que calaba en su pelaje empapado. Sus ojos color ámbar seguían fijos en la dirección por donde el camión había desaparecido, esperando un regreso que nunca llegaría. Fue el estruendo ensordecedor de una casa derrumbándose cerca lo que finalmente rompió su obediencia estática. El impacto de la estructura contra el agua generó una ola que arrancó el poste al que estaba atado, liberándolo involuntariamente de su prisión. Arrastrado por la corriente, Toby luchó instintivamente contra la fuerza del agua. Su entrenamiento en rescate acuático entró en acción, patas extendidas, cabeza en alto, movimientos calculados para conservar energía. Aún así, la fuerza de la inundación era abrumadora, llevándolo por calles que ahora eran ríos caudalosos. En un momento de claridad proporcionado por un relámpago, Toby divisó un árbol parcialmente sumergido, cuyas ramas superiores aún sobresalían por encima de la línea del agua. Con un esfuerzo supremo, nadó contra la corriente, utilizando toda su fuerza y habilidad para alcanzar ese refugio temporal. Sus patas finalmente encontraron algo sólido, una rama gruesa que soportó su peso cuando logró encaramarse fuera del agua. Exhausto, el pastor alemán se acomodó en la bifurcación de 2 ramas, su cuerpo temblando incontrolablemente mientras observaba la destrucción a su alrededor. La ciudad que conocía había desaparecido. Donde antes había casas, tiendas y calles familiares, ahora solo se veía un mar oscuro y agitado, salpicado de tejados y copas de árboles. Objetos de todo tipo, muebles, trozos de madera, pertenencias personales, flotaban como fantasmas en el agua turbia, arrastrados por la corriente implacable. Toby permaneció en el árbol durante el resto de aquella noche interminable, su cuerpo en alerta a pesar del cansancio extremo. La lluvia seguía cayendo, aunque con menos intensidad, y el nivel del agua parecía haberse estabilizado temporalmente. Con el primer destello del amanecer, el pastor alemán pudo evaluar mejor su situación. El árbol que le servía de refugio estaba cerca de lo que antes era la plaza central de la ciudad. Desde allí, alcanzaba a ver el techo de la iglesia, algunas construcciones más altas parcialmente sumergidas, y a lo lejos, las colinas a donde habían sido evacuados los habitantes. Su estómago rugía de hambre, y la sed, irónicamente intensa a pesar de estar rodeado de agua, comenzaba a debilitarlo. Toby sabía, por instinto y por entrenamiento, que necesitaba encontrar un lugar más seguro y alguna forma de conseguir alimento. Con cuidado, descendió por las ramas hasta estar nuevamente en el agua. Esta vez, la corriente era menos violenta, permitiéndole nadar con más control. Guiado por su agudo olfato y por la memoria visual del territorio, se dirigió hacia lo que aún quedaba visible del mercado municipal, un lugar donde, en tiempos normales, solía recibir golosinas de los vendedores que admiraban su disciplina y su porte. Nadar era extenuante, incluso para un perro entrenado como él. Varias veces tuvo que esquivar objetos peligrosos arrastrados por el agua, pedazos de metal retorcido, vidrios rotos, muebles destrozados. En un momento particularmente tenso, estuvo a punto de ser golpeado por un coche que deslizaba silenciosamente con la corriente, apareciendo de repente desde una esquina sumergida. Tras casi 1 hora de nado cauteloso, Toby alcanzó lo que quedaba del mercado. El techo del edificio de 2 pisos aún sobresalía sobre el agua, ofreciendo un refugio más estable que el árbol. Con un último esfuerzo, el pastor alemán se alzó hasta la superficie inclinada, sus patas resbalando sobre las tejas mojadas antes de conseguir finalmente el equilibrio. Exhausto, se permitió desplomarse sobre el techo, respirando con dificultad. Su pelaje empapado pesaba sobre su cuerpo ya debilitado por el hambre y el esfuerzo. Pero no había tiempo para un descanso prolongado, su instinto de supervivencia lo mantenía alerta. Explorando cuidadosamente el techo,
Toby descubrió que parte de la estructura había cedido, creando una abertura hacia el segundo piso del mercado. Con cautela, descendió por esa abertura, encontrándose en un espacio parcialmente inundado, pero con algunas zonas aún secas. Allí, entre mercancías abandonadas a toda prisa, encontró su primer alivio desde el inicio de la catástrofe, un saco de comida para perros que se había roto parcialmente. Hambriento, devoró lo que pudo alcanzar, y después, localizó algunas botellas de agua que habían flotado hasta allí, mordiéndolas hasta conseguir beber el preciado líquido. Con el estómago parcialmente saciado y la sed aliviada, Toby encontró un rincón seco donde por fin se permitió descansar. Sus ojos, sin embargo, permanecían semicerrados, vigilantes. El entrenamiento para situaciones de emergencia estaba profundamente arraigado en su comportamiento. Sabía que debía conservar energía y mantenerse atento. Mientras descansaba, sus oídos captaron sonidos lejanos de helicópteros. Las operaciones de rescate habían comenzado en las zonas más accesibles de la ciudad. Pero el mercado estaba en una zona baja, completamente aislada por la inundación. Nadie vendría a buscar sobrevivientes allí, al menos no en los primeros días. Toby estaba solo. Su dueño no volvería. Y la batalla por la supervivencia apenas comenzaba. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides dejar tu like para ayudarnos a llegar a más personas con estas emocionantes narraciones sobre la increíble resiliencia de los animales en situaciones extremas. Habían pasado 3 días desde el inicio de la inundación. La lluvia finalmente había cesado, pero las aguas seguían altas, cubriendo gran parte de la ciudad. El silencio que ahora dominaba Vale do Rio era casi tan aterrador como el rugido de la tormenta, un silencio solo interrumpido por el ocasional crujido de estructuras colapsando bajo la presión del agua y por el distante sonido de los helicópteros de rescate. Toby había establecido una rutina de supervivencia en el mercado parcialmente sumergido. Cada mañana, exploraba cuidadosamente el lugar en busca de alimentos que aún fueran comestibles. El saco de pienso que encontró el primer día estaba casi agotado, obligándolo a ser creativo. Gracias a su agudo olfato, localizó paquetes de carne seca y otros alimentos que, aunque no eran ideales para un perro, le permitirían mantener sus fuerzas un poco más. El agua potable representaba un desafío mayor. Las botellas que había encontrado inicialmente ya se habían acabado, y el agua de la inundación era turbia y estaba contaminada. Su instinto le decía claramente que no debía beberla. Por suerte, descubrió que parte del sistema de canaletas del techo recogía el agua de lluvia en un pequeño depósito improvisado, proporcionándole una fuente limitada pero segura. Sin embargo, aquella mañana surgió un nuevo problema. El nivel del agua había vuelto a subir durante la noche, inundando por completo el segundo piso del mercado. Max se vio obligado a regresar al tejado, perdiendo el acceso a sus fuentes de alimento. Peor aún, parte de la estructura del edificio comenzaba a ceder, emitiendo alarmantes sonidos de madera forzada y metal retorciéndose. El pastor alemán sabía, por instinto y entrenamiento, que necesitaba encontrar un nuevo refugio. Desde su posición elevada en el techo, examinó los alrededores. La mayoría de las construcciones estaban en condiciones similares o peores que el mercado. Pero a unos 200 metros, una casa de 2 pisos con techo de tejas parecía relativamente intacta, su estructura más robusta resistiendo mejor la furia de las aguas. La decisión fue definitiva cuando otro fragmento del tejado del mercado se vino abajo, casi llevándose a Toby con él. Con un salto preciso, el pastor alemán se lanzó a las aguas turbulentas y comenzó a nadar hacia la casa que había avistado. Nadar era más difícil ahora. Días de alimentación insuficiente habían reducido sus reservas de energía, y la corriente, aunque menos violenta que el primer día, seguía representando un desafío considerable. Los objetos seguían flotando peligrosamente, fragmentos de muebles, ramas de árboles, escombros de todo tipo que podían herir o atrapar a un nadador desprevenido. A mitad de camino, Toby escuchó un sonido que lo hizo detenerse momentáneamente, un maullido débil y desesperado. Girando la cabeza en dirección al sonido, divisó a un pequeño gato anaranjado aferrado a una caja de madera que flotaba precariamente. Su entrenamiento en rescate entró inmediatamente en acción. Cambiando su ruta original, nadó hacia el aterrorizado felino. El gato, inicialmente asustado por la aproximación del gran perro, intentó retroceder, casi cayendo al agua. Max mantuvo una distancia prudente para no asustarlo más, nadando pacientemente junto a la caja, guiándola con movimientos calculados hacia la casa que había elegido como destino.
Fue una travesía lenta y cuidadosa. Varias veces, la caja estuvo a punto de volcarse, y en cada ocasión, Max usaba su cuerpo como contrapeso para estabilizarla. El gato, poco a poco, comenzó a comprender que el perro lo estaba ayudando y dejó de intentar huir, sus ojos verdes fijos en el pastor alemán con una mezcla de miedo y creciente confianza. Tras casi 40 minutos de esfuerzo, finalmente llegaron a la casa. El primer piso estaba completamente sumergido, pero una ventana abierta en el segundo piso ofrecía acceso. Con cuidado, Toby empujó la caja con el gato a través de la abertura antes de subir él mismo con un último esfuerzo. El interior de la casa estaba en caos, como era de esperarse, pero ofrecía un refugio seco y relativamente seguro. Muebles flotaban en la planta baja, visibles a través del hueco de la escalera, mientras que el segundo piso contenía habitaciones parcialmente preservadas, con camas, armarios y otros objetos domésticos. El gato, ahora en terreno seco, mantenía una distancia cautelosa de Toby, refugiándose debajo de una cómoda. El pastor alemán, respetando el espacio del asustado felino, exploró metódicamente la casa en busca de recursos. En uno de los cuartos encontró ropa de cama seca, que arrastró para formar una especie de nido. En otro, descubrió una alacena con algunos paquetes de galletas y alimentos enlatados inútiles para el sin un abrelatas, pero el hallazgo más valioso fue un termo que aún contenía agua potable. Agotado por la natación y por el rescate improvisado, Toby finalmente se permitió descansar en su nido improvisado. Sus ojos comenzaban a cerrarse cuando sintió un suave movimiento. El gato naranja se había acercado con cautela y, tras un momento de duda, se acomodó contra su cuerpo caliente, buscando consuelo y calor. En ese momento, algo cambió en la mente del pastor alemán. Ya no estaba luchando solo por su propia supervivencia. Ahora tenía un compañero que proteger, una responsabilidad que activaba profundamente sus instintos de guardián y rescatista. En los días que siguieron, se estableció una rutina en aquel refugio improvisado. Toby salía brevemente para explorar casas vecinas en busca de suministros, siempre regresando al lado del gato, que ahora consideraba bajo su protección. El felino, por su parte, se volvió inesperadamente útil. Su habilidad para deslizarse por espacios pequeños le permitía acceder a alimentos que Toby no podía alcanzar. Una semana después de la inundación, los dos improbables compañeros habían transformado el segundo piso de la casa abandonada en un refugio funcional. Contaban con agua recogida de la lluvia, alimentos suficientes para algunos días y un sistema de vigilancia en el que se turnaban para descansar, el gato, a menudo alerta durante el día, y Toby asumiendo la guardia durante la noche. Fue durante una de esas noches de vigilancia que el pastor alemán escuchó algo que hizo que sus orejas se erguieran con total atención. Una voz humana, débil y distante, proveniente de algún lugar cercano. Alguien más había sobrevivido a la inundación, como ellos, seguía aislado en medio de las aguas que aún dominaban la ciudad. ¿Crees que animales de diferentes especies pueden formar alianzas en situaciones extremas? Si esta historia de supervivencia y compañerismo inesperado está tocando tu corazón, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este emocionante viaje de Toby y su pequeño compañero para sobrevivir a esta terrible inundación. A unos 500 metros del refugio de Toby, en una zona que antes era conocida como el barrio más antiguo de Vale do Rio, una pequeña casa de ladrillo resistía valientemente la furia de las aguas. Construida décadas atrás por el difunto esposo de Doña Marta, la vivienda había sido levantada sobre una pequeña elevación natural, lo que ahora significaba que solo el primer piso estaba sumergido, mientras el segundo permanecía por encima de la línea del agua. Doña Marta, una señora de 78 años con el cabello blanco siempre recogido en un moño impecable, observaba por la ventana del segundo piso lo que quedaba de su barrio. Cuando sonaron las sirenas de evacuación una semana atrás, simplemente cerró las puertas con llave e ignoró las súplicas de los agentes de defensa civil. Esta casa resistió 3 grandes inundaciones antes de esta, le dijo al joven bombero que insistía en llevarla a un lugar seguro. Y aquí estaré cuando las aguas bajen, como siempre he estado. Su terquedad no era simple capricho de anciana. Aquella casa guardaba 6 décadas de recuerdos, el lugar donde crió a sus hijos, donde vivió con su esposo hasta su muerte, donde cada objeto contaba una historia que ella se negaba a abandonar a las aguas. Además, estaba la promesa que le hizo a su marido en su lecho de muerte: jamás dejaría el hogar que construyeron juntos. Ahora, en el 7º día desde el inicio de la inundación, Doña Marta comenzaba a cuestionar su decisión. Los suministros que había almacenado, agua potable,
alimentos no perecederos, velas y fósforos, disminuían rápidamente. La radio a pilas, su única conexión con el mundo exterior, transmitía noticias cada vez más preocupantes sobre el estado de la ciudad y la lentitud de las operaciones de rescate en las zonas más aisladas. Los equipos de búsqueda concentran sus esfuerzos en las regiones donde hay confirmación de sobrevivientes, anunció la voz metálica del locutor. Las áreas completamente sumergidas o evacuadas no son prioridad en este momento. Doña Marta apagó la radio, tratando de ahorrar las ya débiles baterías. Sabía perfectamente lo que aquello significaba: nadie vendría a buscarla. El barrio había sido dado por completamente evacuado, y con las comunicaciones interrumpidas, no tenía forma de avisar que seguía allí, viva y necesitando ayuda. Su teléfono móvil, un regalo de su nieta Luisa que rara vez usaba, había quedado sin batería al tercer día. Antes de eso, había logrado intercambiar algunos mensajes con la nieta, que estaba desesperada en la capital, impedida de regresar a la ciudad por las carreteras bloqueadas. «Abuelita, por favor dime que te fuiste al refugio», fue el último mensaje de Luisa que alcanzó a leer antes de que la pantalla se apagara para siempre. La culpa de estar causando tanta preocupación a su nieta pesaba en su corazón tanto como la creciente realidad de su situación. El agua, aunque había dejado de subir, no mostraba señales de retroceder. El calor y la humedad volvían el aire casi irrespirable, y pequeños cortes en sus manos, resultado de un accidente al intentar abrir una lata de comida, empezaban a mostrar señales preocupantes de infección. Esa noche, sentada a la tenue luz de su penúltima vela, doña Marta se permitió llorar por primera vez desde el inicio de la catástrofe. No eran lágrimas de miedo ni de autocompasión, sino de arrepentimiento. Pensaba en Luisa, en cómo su nieta quedaría devastada si algo le ocurría. Pensaba en los vecinos que habían intentado convencerla de evacuar, en cómo había desestimado su preocupación con palabras duras. Antonio, susurró al retrato del difunto esposo que siempre mantenía cerca, creo que esta vez fui demasiado terca. El silencio de la casa solo era interrumpido por el ocasional golpe del agua chocando contra las paredes del primer piso. Doña Marta estaba a punto de apagar la vela para intentar dormir cuando escuchó algo diferente, un sonido que no pertenecía a aquel escenario de desolación. Un ladrido. Al principio pensó que estaba imaginando cosas. La soledad y el estrés podían jugarle malas pasadas a la mente de una persona mayor. Pero el sonido volvió, más cercano esta vez, inconfundiblemente real. Con esfuerzo, se arrastró hasta la ventana y miró hacia la oscuridad exterior. La luna, parcialmente cubierta por nubes, proporcionaba solo una iluminación tenue, suficiente para distinguir las siluetas de las casas vecinas parcialmente sumergidas y el brillo opaco del agua que ahora ocupaba la calle. «¿Hay alguien ahí?», gritó ella, su voz ronca por la falta de uso en los últimos días. El ladrido volvió a escucharse, seguido de un maullido agudo. Forzando la vista, doña Marta logró distinguir una forma oscura moviéndose entre el agua, un perro grande, nadando con determinación hacia su casa. E increíblemente, lo que parecía ser un gato iba encaramado sobre el lomo del animal, manteniéndose fuera del agua. «Santo Dios», murmuró la anciana, una mezcla de asombro y una súbita esperanza calentando su pecho. Ya no estaba sola. Mientras tanto, en la sede improvisada de defensa civil, en las colinas que rodeaban Vale do Río, Pedro, un bombero de 35 años, estudiaba los mapas de la ciudad con expresión frustrada. Las operaciones de rescate habían salvado a cientos de personas en los primeros días, pero ahora entraban en una fase más lenta y metódica, enfocada principalmente en la recuperación. «Tenemos que revisar nuevamente el sector este», insistía el coronel Méndez, señalando el área donde quedaba el barrio antiguo. «Hay informes de que no todos los residentes fueron evacuados». «Esa zona fue completamente verificada antes de la inundación total», respondió el coronel, sin levantar la vista de los informes que examinaba. «Todos los residentes confirmaron la evacuación». «Lo confirmaron verbalmente, pero no tenemos registros de ingreso a los refugios de todos ellos», argumentó Pedro. «Específicamente, me preocupa esta residencia». Su dedo apuntó a un punto concreto del mapa. «Pertenece a una señora mayor, Marta Oliveira. Su nieta ha estado llamando insistentemente, dice que no tiene noticias de su abuela desde el tercer día». El coronel Méndez suspiró, finalmente levantando la mirada hacia el joven bombero. «Pedro, entiendo tu preocupación, pero tenemos recursos limitados. No puedo autorizar una misión de rescate basada solo en una sospecha,
especialmente en una zona considerada de alto riesgo. Pedro asintió con rigidez, sabiendo que discutir sería inútil. El coronel seguía los protocolos, y los protocolos eran claros. Las áreas completamente sumergidas sin confirmación de sobrevivientes no eran prioridad. Pero mientras salía de la sala de comando, una determinación crecía en su interior. Había perdido a su propio perro de rescate, Brutus, en una operación similar el año anterior, cuando seguir el protocolo significó abandonar la búsqueda demasiado pronto. No cometería el mismo error de nuevo. Voy a necesitar que me prestes tu helicóptero mañana al amanecer, Miguel dijo al piloto que encontró en el pasillo. Reconocimiento de rutina. El piloto, que conocía a Pedro desde hacía años, entendió de inmediato que no se trataba de una misión autorizada. Aún así, asintió discretamente. Primera luz del día. No puedo darte más de 30 minutos de vuelo. Es todo lo que necesito, respondió Pedro, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Desobedecer órdenes directas podría costarle su carrera, pero la posibilidad de salvar una vida valía el riesgo. Lo que él no sabía era que, en ese preciso momento, un improbable héroe de 4 patas ya había localizado a Doña Marta e iniciaba su propia operación de rescate. Si alguna vez has sido testigo o has escuchado sobre el increíble instinto de los animales para encontrar personas en peligro, comparte tu historia en los comentarios. Y no te olvides de dejar tu like para apoyar nuestro canal. Doña Marta apenas podía creer lo que veían sus ojos. Un enorme pastor alemán nadaba con determinación hacia su casa, llevando en su espalda a un pequeño gato amarillo que se equilibraba de manera precaria. La escena sería cómica en otras circunstancias, pero en medio de aquel escenario de devastación, parecía casi milagrosa. «Aquí, por aquí», gritó ella, asomándose peligrosamente por el alféizar de la ventana. Su voz, débil tras días de poco uso, apenas se oía sobre el constante murmullo del agua. Toby, sin embargo, con su agudo oído, captó el llamado humano. Ajustando su dirección, nadó directamente hacia la casa de la anciana. Años de entrenamiento en rescates lo habían preparado para localizar y responder a voces humanas en situaciones de emergencia, y ese instinto seguía intacto a pesar de los días de abandono. Al alcanzar la pared exterior de la casa, el pastor alemán enfrentó un nuevo desafío. La planta baja estaba completamente sumergida, con solo la parte superior de las ventanas visibles sobre la línea de agua. El segundo piso, donde se encontraba Doña Marta, estaba al menos 2 metros por encima de su cabeza. «¿Cómo vas a subir, pequeño?», murmuró la anciana, comprendiendo el dilema. Toby nadó alrededor de la casa, buscando meticulosamente algún acceso. Su mente canina, entrenada para resolver problemas en situaciones de rescate, trabajaba intensamente. Finalmente, avistó una solución. Una canaleta parcialmente desprendida colgaba de un costado de la casa, creando una especie de rampa improvisada que, si soportaba su peso, podría llevarlo hasta un pequeño balcón junto a la habitación donde estaba la anciana. Con cuidado, el pastor alemán se acercó a la canaleta. El gato, entendiendo la intención del perro, saltó de su espalda hacia la estructura metálica, subiendo con la agilidad característica de su especie. Toby observó al felino alcanzar el balcón con facilidad, confirmando que el camino era posible. Reuniendo sus últimas fuerzas, el perro se posicionó y saltó, agarrándose con sus patas delanteras a la base de la canaleta. El metal crujió bajo su peso, pero resistió. Con movimientos cuidadosos, Toby empezó a trepar, usando sus garras para obtener tracción en la superficie resbaladiza. Doña Marta observaba la operación con el corazón en un puño. «Cuidado», susurraba, como si el animal pudiera entender su preocupación. Tras un esfuerzo que pareció interminable, Toby finalmente alcanzó el balcón, su cuerpo empapado temblando de agotamiento. El gato ya había encontrado una pequeña abertura en la puerta de vidrio parcialmente rota y había entrado en la casa. La anciana, moviéndose tan rápido como su artritis le permitía, fue hasta la puerta del balcón y la abrió por completo, permitiendo que el pastor alemán entrara. «Eres un héroe, ¿lo sabías?», dijo ella, arrodillándose con dificultad para acariciar la cabeza mojada del animal. «Un verdadero héroe». Toby, reconociendo el tono amable y el gesto de afecto, se permitió relajarse momentáneamente bajo el toque humano que tanto había extrañado en los últimos días. El gato, mientras tanto, ya exploraba la habitación, su instinto felino evaluando el nuevo territorio. «Seguro que tienen hambre», continuó Doña Marta, levantándose con esfuerzo. «Vengan,
Todavía me queda un poco de comida. En la pequeña cocina improvisada que había montado en el segundo piso, la anciana separó parte de sus valiosas reservas, un poco de carne seca para el perro y restos de atún enlatado para el gato. Observó con satisfacción cómo los animales devoraban la comida, sintiéndose menos sola por primera vez en días. «Saben», comentó mientras los animales comían, «ya empezaba a pensar que había cometido un error quedándome aquí. Que tal vez iba a morir sola en esta casa». Sus ojos se llenaron de lágrimas que hasta entonces no había derramado. «Pero ahora están aquí. ¿De dónde vinieron? Alguien los envió a buscarme». Toby, habiendo terminado su comida, se acercó a la anciana y apoyó la cabeza en su rodilla, como si entendiera su soledad y quisiera ofrecerle consuelo. El gesto, tan simple y sin embargo tan profundamente reconfortante, hizo que doña Marta finalmente permitiera que las lágrimas fluyeran. «Me recuerdas a Rex, el pastor alemán que teníamos cuando mis hijos eran pequeños», dijo ella, acariciando las orejas del perro. «Él también era así de protector». Mientras la noche avanzaba, una extraña paz se instaló en el pequeño refugio. Doña Marta, por primera vez desde el inicio de la inundación, durmió profundamente, con Toby echado, vigilante, a los pies de su improvisada cama y el gato amarillo acomodado en una pila de ropa cercana. A la mañana siguiente, la anciana despertó con una energía renovada. La presencia de los animales había restaurado algo vital en su espíritu: esperanza. Usando la radio que había estado guardando cuidadosamente, intentó una vez más captar alguna transmisión sobre las operaciones de rescate. «Equipos concentrados en las zonas norte y oeste», informaba una voz entrecortada por la estática. «Se pide a los residentes aislados que intenten señalar su ubicación a los helicópteros de reconocimiento». «Señalar», murmuró doña Marta, mirando a su alrededor. «¿Cómo voy a señalar?». Sus ojos se posaron en una sábana de un rojo intenso, parte del juego que había recibido como regalo de bodas décadas atrás y que había conservado cuidadosamente. Con determinación renovada, se dirigió al balcón, donde intentó atar la sábana a modo de improvisada bandera de auxilio. Sus manos temblorosas y artríticas luchaban por hacer los nudos necesarios. Fue entonces cuando Toby, observando atentamente sus esfuerzos, se acercó. Para asombro de la anciana, el pastor alemán tomó cuidadosamente la punta de la sábana entre los dientes y tiró de ella, ayudándola a estirar la tela. ¿Tú entiendes lo que estoy intentando hacer?», preguntó ella, incrédula. Como respuesta, Toby continuó ayudándola metódicamente, sosteniendo la tela mientras ella hacía los nudos, comportándose como si hubiera sido entrenado específicamente para esa tarea, lo que, en cierto modo, era verdad. Su entrenamiento en operaciones de rescate incluía asistencia en diversas tareas prácticas, y su inteligencia natural le permitía adaptar ese conocimiento a nuevas situaciones. Con la ayuda del pastor alemán, doña Marta finalmente logró fijar la sábana roja en la barandilla del balcón, creando una señal visible que destacaba contra la fachada blanca de la casa. «Ahora solo queda esperar que alguien vea esto», dijo ella, acariciando agradecida la cabeza del perro. Lo que doña Marta no sabía era que, en ese preciso momento, un helicóptero no autorizado despegaba desde las colinas, pilotado por Miguel y con Pedro a bordo, decididos a verificar exactamente el área donde se encontraba su casa. La carrera contra el tiempo había comenzado. Las provisiones de doña Marta estaban casi agotadas y su salud, ya frágil por la edad, se deterioraba rápidamente debido a las precarias condiciones. Pero ahora tenía dos aliados improbables: un pastor alemán decidido y un gato resiliente. Y, por primera vez en días, una verdadera oportunidad de sobrevivir. ¿Alguna vez has escuchado historias reales sobre animales que ayudaron en rescates durante desastres naturales? Compártelas en los comentarios. Y si esta historia está tocando tu corazón, no olvides dejar tu like para motivarnos a seguir trayendo estas emocionantes narrativas. El helicóptero sobrevolaba lentamente la zona inundada, manteniéndose a una altitud relativamente baja para permitir una mejor visibilidad. Pedro, equipado con binoculares de alta potencia, escaneaba meticulosamente cada estructura aún visible por encima de la línea de agua. «Solo nos quedan 10 minutos», advirtió Miguel por el intercomunicador. «El combustible está al límite y no podemos levantar sospechas cuando regresemos a la base». Pedro asintió, intensificando su búsqueda. El barrio antiguo de Vale do Rio estaba en condiciones peores de lo que había imaginado. Muchas casas se habían derrumbado por completo,
otras mostraban solo la cima de los tejados. La devastación era casi total. «Allí», exclamó de repente, señalando una casa de 2 pisos que parecía relativamente intacta. «Veo algo rojo en el balcón. Parece una bandera o una señal». Miguel maniobró el helicóptero para acercarse, manteniendo una distancia segura para no crear una turbulencia excesiva sobre la estructura potencialmente debilitada. «Dios mío», murmuró Pedro, ajustando el enfoque de los binoculares. «Hay alguien allí. Una señora mayor, y ¿eso es un perro con ella?». En el segundo piso de la casa, doña Marta agitaba frenéticamente los brazos, mientras Toby, a su lado, ladraba con toda la fuerza de sus pulmones, como si comprendiera que aquel era el momento crucial para ser notados. «Vamos a aterrizar en el techo de la escuela», decidió Pedro rápidamente. «Es la estructura más sólida cerca y tiene espacio suficiente para un aterrizaje». «Eso no estaba en el plan», protestó Miguel, aunque ya estaba ajustando el rumbo. «Era solo un reconocimiento». «Hay una sobreviviente ahí abajo», respondió Pedro con firmeza. «No la voy a abandonar ahora que la hemos encontrado». Mientras el helicóptero se alejaba hacia el lugar de aterrizaje, doña Marta sentía que su corazón se aceleraba de emoción. «¡Nos vieron!», exclamó a Toby, abrazando impulsivamente al gran pastor alemán. «¿De verdad nos vieron?». El perro respondió lamiendo suavemente su rostro, como si compartiera su alegría. El gato amarillo, que observaba la escena desde la seguridad de un armario alto, maulló suavemente, como si también comprendiera la importancia del momento. Dentro de la casa, la espera parecía interminable. Doña Marta reunió sus pertenencias más preciadas, fotografías familiares, documentos importantes, el reloj de bolsillo que había pertenecido a su esposo, todo en una pequeña bolsa impermeable. Sus manos temblaban, no solo por la artritis, sino por la emoción y la ansiedad. «¿Realmente vendrán?», se preguntó en voz alta después de casi una hora de espera. La duda comenzaba a corroer su recién recuperada esperanza. Toby, sintiendo su inquietud, se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, ofreciéndole un consuelo silencioso. Ese gesto simple trajo lágrimas a los ojos de la anciana. «¿De verdad eres especial? ¿Lo sabías?», murmuró ella, acariciando las orejas del animal. «Nunca vi un perro tan inteligente y atento». Fue entonces cuando escucharon el sonido, voces humanas llamando desde afuera, y el ruido inconfundible de un bote a motor acercándose. «Aquí», gritó doña Marta con toda la fuerza que pudo reunir, dirigiéndose al balcón con Toby a su lado. Allí abajo, una pequeña lancha inflable maniobraba cuidadosamente entre los escombros flotantes. Pedro y otro bombero remaban con precisión, acercándose a la casa. «¿Señora Marta Oliveira?», llamó Pedro, confirmando que habían encontrado a la persona correcta. «Sí, soy yo», respondió ella, apenas conteniendo las lágrimas de alivio. «Venimos a sacarla de aquí». «¿Hay alguien más con usted?». «No, solo yo», y dudó, mirando a Toby y al gato que ahora se unía a ellos en el balcón. «Y mis 2 compañeros aquí. No me iré sin ellos». Pedro intercambió una mirada con su colega. Normalmente, en las operaciones de rescate, los animales eran considerados secundarios. Pero algo en la mirada decidida de la anciana y en la postura protectora del pastor alemán a su lado hizo que él asintiera. «Los llevaremos a todos», garantizó. «Pero tenemos que ser rápidos». La operación de rescate requirió ingenio. Utilizando cuerdas y un arnés improvisado, los bomberos primero ayudaron a doña Marta a bajar hasta la lancha. El gato fue colocado en una pequeña caja de transporte encontrada en la casa. Toby, sin embargo, representaba un desafío mayor debido a su tamaño y peso. «¿Puede nadar junto al bote?», sugirió el compañero de Pedro. «No durante todo el trayecto hasta el punto de extracción», respondió Pedro, evaluando la distancia. «Es demasiado lejos y hay muchos escombros peligrosos en el agua». Alemán saltó del balcón al agua y nadó hasta el bote, subiéndose con un movimiento poderoso que hizo balancear la pequeña embarcación. «¡Vaya!», exclamó el otro bombero, impresionado. «Este no es un perro cualquiera». «Definitivamente no lo es», coincidió Pedro, observando al animal acomodarse cuidadosamente junto a doña Marta, como si entendiera la necesidad de mantener el equilibrio del bote. El viaje de regreso fue tenso. Navegaban lentamente, esquivando escombros y vigilando constantemente el nivel del agua en la embarcación,
que ahora iba al límite de su capacidad. Toby permanecía perfectamente inmóvil, con los ojos atentos escaneando el agua a su alrededor, como si aún estuviera en modo de rescate. «Parece entrenado», comentó Pedro a doña Marta. «¿Es su perro?». La anciana dudó. «En realidad, no. Llegó a mi casa hace 2 días, junto con el gato. Creo que estaban solos, intentando sobrevivir, igual que yo». Pedro estudió al pastor alemán con renovado interés. Había algo familiar en la postura del animal, en la forma en que se comportaba, el entrenamiento evidente en cada movimiento calculado. «¿Sabe?», dijo después de un momento. «Se parece mucho a los perros que entrenamos para operaciones de rescate. Mire cómo evalúa el entorno constantemente, cómo se mantiene tranquilo incluso en una situación de estrés. Él me salvó», afirmó doña Marta con sencillez. «No solo por acompañarme cuando ya estaba perdiendo la esperanza, sino por ayudarme a señalarles a ustedes. Sin él, no habría logrado extender aquella sábana roja que ustedes vieron». Mientras se acercaban al punto de extracción, el techo de la escuela donde el helicóptero aguardaba, Pedro tomó una decisión silenciosa. Fuera lo que fuera que pasara después, no permitiría que ese perro extraordinario terminara en un refugio municipal, peor aún, de nuevo en las calles. El helicóptero los llevó de regreso al centro de operaciones en las colinas, donde la llegada no autorizada con una sobreviviente causó el previsible alboroto. El coronel Méndez alternaba entre la furia por la insubordinación y el alivio por el rescate exitoso. «Desobedeciste órdenes directas», le dijo a Pedro en su improvisada oficina. Pero, su expresión se suavizó ligeramente, «salvaste una vida. No puedo ignorar ninguno de los 2 hechos». «Lo entiendo, señor», respondió Pedro, manteniéndose firme. «Acepto cualquier consecuencia disciplinaria». El coronel suspiró. «Discutiremos eso más tarde. Por ahora, la señora Oliveira necesita atención médica, y tú tienes que explicarme por qué trajiste no solo a una sobreviviente no registrada, sino también a 2 animales a nuestra base ya saturada». «El perro es especial, señor», explicó Pedro. «Creo que es un animal entrenado para rescate que fue separado de su equipo durante la evacuación. No solo sobrevivió por su cuenta, sino que encontró y protegió a una sobreviviente aislada». El coronel observó a Pedro por un momento, reconociendo ese brillo en sus ojos, el mismo que había visto un año atrás, cuando el bombero perdió a su propio perro de rescate en una operación fallida. «Veré qué puedo hacer», dijo finalmente. «Ahora ve a verificar cómo está tu rescatada». En la improvisada área médica, doña Marta recibía los primeros cuidados. Deshidratación, inicio de infección en las heridas de sus manos y agotamiento eran sus principales problemas, pero los médicos estaban optimistas sobre su recuperación. Toby y el gato habían sido alojados temporalmente en un área separada, donde voluntarios cuidaban de los pocos animales rescatados. Cuando Pedro entró al lugar, encontró al pastor alemán sentado pacientemente en una esquina, con el gato naranja durmiendo a su lado. «Hola, chico», lo llamó suavemente, acercándose con cuidado. El perro levantó la cabeza de inmediato, sus ojos ámbar se fijaron en los de Pedro con una intensidad que el bombero conocía bien, la mirada de un animal entrenado, esperando órdenes, evaluando la situación. «Eres realmente especial, ¿verdad?», murmuró Pedro, arrodillándose para quedar a la altura del animal. Extendió la mano lentamente, permitiendo que Toby la oliera antes de intentar cualquier contacto. Para su sorpresa, el pastor alemán no solo aceptó su cercanía, sino que se movió hacia él, como si reconociera en Pedro a un aliado, a alguien que comprendía su naturaleza y su propósito. En ese momento, comenzó a formarse una alianza improbable, entre un bombero que había perdido a su compañero canino, un pastor alemán abandonado durante una evacuación, y una anciana testaruda que había aprendido de la manera más dura el valor de la compañía en tiempos de crisis. Lo que ninguno de ellos sabía, era que su viaje juntos apenas estaba comenzando, y que la verdadera prueba de su alianza aún estaba por venir. ¿Crees que los animales y los humanos pueden formar conexiones especiales en momentos de crisis? Si esta historia de valentía y compañerismo ha tocado tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te emocionó hasta ahora. Habían pasado 2 días desde el rescate de doña Marta. La anciana se recuperaba bien en el ala médica improvisada del centro de operaciones, recibiendo visitas frecuentes de su nieta Luisa, quien finalmente había logrado llegar a la ciudad a través de un convoy de ayuda humanitaria.
No puedo creer que haya estado sola allí tanto tiempo, decía Luisa, sosteniendo las manos de su abuela entre las suyas. Cuando perdí contacto con usted, imaginé lo peor. No estaba sola, corrigió doña Marta con una sonrisa. Tenía a mis ángeles de la guarda conmigo. Su mirada se dirigió hacia la ventana, a través de la cual podía ver el patio donde Pedro solía llevar a Toby para hacer ejercicios. El pastor alemán se había adaptado rápidamente a la rutina del centro de operaciones. Su inteligencia y el evidente entrenamiento impresionaban a todos los que lo observaban. Pedro pasaba cada momento libre trabajando con el perro, descubriendo el alcance de sus habilidades. Responde a órdenes básicas en portugués y algunas en inglés, explicó Pedro al veterinario voluntario que examinaba a Toby. Conoce señales de búsqueda y rescate, sabe indicar cuando encuentra a alguien y tiene entrenamiento avanzado en rescate acuático. No es un perro común. Definitivamente no lo es, coincidió el veterinario al concluir el examen. Físicamente está en muy buena forma, considerando por lo que ha pasado. Un poco deshidratado y con algunos cortes superficiales, pero nada grave. Debe tener entre 4 y 5 años, está en la plenitud de su capacidad como perro de trabajo. ¿Alguna identificación? ¿Microchip? Nada. Si tenía collar, lo perdió durante la inundación. Pedro asintió, acariciando la cabeza de Toby. Voy a intentar averiguar de dónde vino. Alguien debe estar buscando a un perro tan valioso. Mientras tanto, en la sala de mando, el coronel Méndez enfrentaba a una crisis creciente. El nivel del agua había bajado ligeramente en algunas zonas, revelando la verdadera magnitud de la devastación. Se encontraban cuerpos a diario y el número de desaparecidos seguía siendo alarmante. Necesitamos ampliar la búsqueda hacia el sector sur, argumentaba uno de los coordinadores, señalando el mapa. Hay reportes de personas aisladas en edificios parcialmente sumergidos. No tenemos recursos suficientes, respondió el coronel, con el agotamiento claramente reflejado en el rostro. Los helicópteros están al límite, los equipos de rescate llevan días trabajando en turnos dobles y el combustible para las lanchas está racionado. En ese momento, Pedro entró en la sala tras ser convocado de urgencia. Tengo una propuesta, señor, dijo, manteniendo un tono respetuosamente formal después del incidente de insubordinación. El pastor alemán que rescatamos con doña Marta es un perro entrenado para búsqueda y rescate. Podría ayudarnos a localizar sobrevivientes en áreas de difícil acceso. El coronel alzó las cejas. ¿Estás seguro de eso? Absolutamente, señor. He pasado los últimos 2 días evaluando sus capacidades. Responde a órdenes, tiene excelente resistencia en el agua y demuestra todas las características de un perro profesional de rescate. El coronel consideró la propuesta por un momento. La situación era lo bastante desesperada como para considerar todas las opciones. Muy bien, decidió finalmente. Organice un equipo pequeño. Tendrán una lancha y 4 horas para inspeccionar el sector sur. Si el perro realmente resulta útil, consideraremos ampliar la operación. Pedro apenas pudo contener su satisfacción. Gracias, señor. No se arrepentirá. 2 horas después, un pequeño equipo partía hacia el sector sur de la ciudad. Pedro, Toby y otros 2 bomberos navegaban con cuidado por las calles inundadas, ahora transformadas en canales de agua turbia. El gato naranja, que se negaba a separarse de Toby, había quedado al cuidado de doña Marta, para alegría de la anciana. ¿Cómo vamos a hacer esto?, preguntó uno de los bomberos, observando las decenas de edificios parcialmente sumergidos que tendrían que revisar. Toby nos va a guiar, respondió Pedro con confianza. Puede detectar olores humanos a grandes distancias, incluso con la interferencia del agua. El otro bombero parecía escéptico. ¿Está seguro de que no nos llevará simplemente hacia otros animales atrapados, o comida? Como respuesta, Pedro se dirigió a Toby, que estaba sentado atentamente en la proa de la lancha. Busca, Toby. Busca personas. El pastor alemán inmediatamente se puso en alerta, su cuerpo tenso de concentración mientras olfateaba el aire. Tras unos momentos, giró la cabeza decididamente hacia la derecha, ladrando una sola vez, la señal clara de que había detectado algo. Hacia esa dirección, indicó Pedro, apuntando hacia donde Toby señalaba. Siguieron por el canal improvisado, acercándose a un grupo de edificios residenciales de 3 pisos.
El agua cubría por completo la planta baja y parte del segundo piso. Toby continuaba señalando en esa dirección, cada vez más agitado a medida que se aproximaban. «Allí», exclamó uno de los bomberos, señalando una ventana en el tercer piso donde una sábana blanca había sido colgada, el símbolo universal de auxilio. Maniobraron la lancha hasta la base del edificio, y Pedro utilizó un megáfono para llamar. «Equipo de rescate. ¿Hay alguien ahí?». Tras unos segundos tensos, una figura apareció en la ventana, un hombre de mediana edad que agitaba los brazos frenéticamente. «Aquí. Estamos aquí. 5 personas, incluyendo un niño». La operación de rescate fue meticulosa. Utilizando cuerdas y equipos de escalada, el equipo logró sacar a todos los ocupantes del apartamento. El hombre, su esposa, su madre anciana y 2 niños pequeños. Estaban deshidratados y hambrientos, pero vivos. «Llevamos 9 días aislados», explicó el hombre mientras recibía los primeros auxilios en la lancha. «Nadie había respondido a nuestras señales hasta ahora». «Han tenido suerte», respondió Pedro, mirando con orgullo a Toby, que permanecía vigilante en la proa. «Tenemos un especialista en encontrar personas». Durante las siguientes 3 horas, el pequeño equipo, guiado por el olfato extraordinario de Max, localizó y rescató a otras 17 personas en diferentes edificios. Cada rescate reforzaba la confianza del coronel Méndez, que seguía la operación por radio, en la eficacia del pastor alemán. «Tiempo agotado», informó finalmente el operador de radio. «El coronel ordena retorno inmediato a la base». Pedro miró a Toby, que seguía olfateando el aire, claramente captando otro olor humano. «¿Podemos revisar un lugar más?», pidió por radio. «Toby está señalando algo cercano». Hubo una pausa antes de la respuesta. 10 minutos. Ni un segundo más. Siguiendo las indicaciones del pastor alemán, se dirigieron hacia una pequeña casa parcialmente colapsada. No había señales visibles de vida, y los otros bomberos parecían escépticos. «¿Estás seguro, Pedro? Parece abandonada, y la estructura no parece segura». «Confío en él», respondió simplemente, observando al perro que ladraba insistentemente hacia el edificio. Con cautela, se acercaron a la estructura. Pedro llamó varias veces usando el megáfono, pero no hubo respuesta. Estaban a punto de desistir cuando Toby, de repente, saltó de la lancha al agua y nadó decidido hacia una ventana parcialmente sumergida. «Vuelve aquí», llamó Pedro, alarmado por el comportamiento inesperado. El pastor alemán ignoró la orden, algo que nunca había hecho antes. Nadó hasta la ventana y comenzó a ladrar frenéticamente, sumergiendo la cabeza en el agua de vez en cuando, como si intentara alcanzar algo. «Hay alguien ahí abajo», comprendió Pedro con horror. «En el primer piso inundado». Sin dudarlo, Pedro se lanzó al agua, siguiendo a Toby hasta la ventana. La visibilidad en el agua turbia era casi nula, pero logró distinguir lo que había alarmado al perro, un brazo humano, moviéndose débilmente, atrapado entre muebles flotantes. Con esfuerzo conjunto, Pedro y Toby lograron liberar a la persona, una adolescente que había quedado atrapada cuando el suelo del segundo piso colapsó parcialmente. Estaba inconsciente, pero viva, habiendo sobrevivido en una bolsa de aire que se había formado en el techo del primer piso. Cuando finalmente regresaron a la base, con un total de 18 personas rescatadas, el propio coronel Méndez salió a recibirlos. «Impresionante», admitió, observando a Toby, que a pesar del evidente cansancio, se mantenía alerta junto a Pedro. «Este perro vale por todo un equipo de búsqueda». «Es excepcional», coincidió Pedro, sin ocultar el orgullo. «Con él, podríamos ampliar significativamente las operaciones de rescate». El coronel asintió pensativo. «Organizaré equipos adicionales para mañana. Quiero a este perro revisando todos los sectores donde aún haya posibilidad de encontrar sobrevivientes». La noticia del éxito de la operación se esparció rápidamente por el centro de operaciones. Doña Marta, al escuchar los relatos, sonrió con lágrimas en los ojos. «Lo sabía», dijo a su nieta. «Sabía que era especial desde el momento en que apareció en mi ventana». Esa noche, mientras Toby descansaba junto a la cama de Pedro en el área de descanso de los bomberos, una transmisión de radio llegó a la central de comunicaciones. «Base Valle del Río, aquí equipo de rescate K9 de la capital. Estamos buscando información sobre un pastor alemán de rescate que pudo haberse separado de su entrenador durante la evacuación inicial. Nombre de registro Toby,
Pelaje oscuro con una mancha blanca en el pecho en forma de estrella. Responde a comandos en portugués e inglés. Información urgente. El operador de radio, reconociendo la descripción, inmediatamente transmitió el mensaje al coronel Méndez. Una decisión difícil tendría que ser tomada, y rápido. ¿Alguna vez has sido testigo de la increíble capacidad de los perros de rescate? Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para acompañar el desenlace de esta emocionante travesía. El coronel Méndez observaba el mensaje de radio con expresión grave. El equipo K9 de la capital había enviado fotos y documentos confirmando que Toby, tal como estaba registrado oficialmente, pertenecía a una unidad especializada de búsqueda y rescate. Su entrenador, Ricardo Almeida, había sido separado de él durante la caótica evacuación y daba por hecho que el animal había muerto. ¿Qué vamos a hacer, señor?, preguntó el oficial de comunicaciones, viendo la vacilación del coronel. Informe que el perro ha sido localizado y que está bien, respondió finalmente. Pero no mencione aún los detalles de las operaciones de rescate. Diga que nos pondremos en contacto tan pronto como las condiciones lo permitan. El coronel sabía que solo estaba aplazando lo inevitable. Legalmente, Toby debía ser devuelto a su entrenador oficial lo antes posible. Pero las operaciones de rescate estaban en un momento crítico, y el pastor alemán se había convertido en un recurso invaluable. A la mañana siguiente, Pedro fue llamado a la oficina del coronel. Su corazón se encogió al ver la expresión seria de su superior. «Hemos localizado al dueño de tu perro», dijo el coronel sin rodeos, entregándole a Pedro el expediente con la información. Ricardo Almeida, entrenador de la unidad K9 de la capital. Al parecer, ató al perro durante la evacuación, esperando poder regresar por él, pero la zona quedó completamente inundada antes de que pudiera hacerlo. Pedro sintió una mezcla de emociones. Alivio al saber que Toby no había sido simplemente abandonado, pero también un nudo en el pecho al pensar en separarse del animal que, en tan poco tiempo, se había vuelto tan importante para él. ¿Cuándo vendrán a buscarlo?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Ese es el problema, respondió el coronel, levantándose para mirar por la ventana. Las carreteras siguen bloqueadas. La única forma de llegar hasta aquí es en helicóptero, y todos los recursos aéreos están destinados a operaciones esenciales. Se volvió hacia Pedro con determinación. Tenemos por lo menos 3 días antes de que puedan venir por el perro. 3 días en los que él puede seguir salvando vidas. Pedro asintió lentamente, comprendiendo la decisión implícita. Aprovecharemos cada minuto de ese tiempo, señor. Las siguientes 72 horas fueron las más intensas desde el inicio de la catástrofe. Divididos en equipos, los bomberos y voluntarios, siempre guiados por Max, recorrieron meticulosamente las zonas todavía inundadas de la ciudad. El pastor alemán trabajaba incansablemente, localizando sobrevivientes que ningún equipo humano habría logrado detectar. Al final del segundo día, el número de personas rescatadas gracias al agudo olfato de Toby llegaba a 43. Las historias sobre el perro héroe empezaban a circular entre los refugiados en los albergues, trayendo un rayo de esperanza en medio de la devastación. Doña Marta, ya recuperada lo suficiente como para ayudar como voluntaria en la distribución de alimentos, contaba con orgullo cómo había sido salvada por el extraordinario pastor alemán. El gato amarillo, ahora apodado Estrella por la pequeña mancha blanca en su frente, se había convertido en una especie de mascota del refugio, viéndose a menudo acompañando a Doña Marta en sus tareas. En la mañana del tercer día, Pedro despertó con un nudo en el estómago. Sabía que probablemente era el último día completo que tendría con Toby. A pesar del agotamiento de las operaciones intensas, decidió levantarse más temprano para pasar algunos momentos tranquilos con el perro antes de que el deber los llamara nuevamente. Encontró a Toby ya despierto, sentado pacientemente junto a su cama improvisada. Como siempre, el pastor alemán parecía entender perfectamente la situación, con sus ojos ámbar fijos en Pedro, mostrando una mezcla de lealtad y comprensión que trascendía la barrera entre especies. «Eres realmente especial, ¿sabes?», murmuró Pedro, arrodillándose para abrazar al animal. «Has salvado tantas vidas, incluida la mía, de alguna manera». Toby respondió lamiendo suavemente su rostro, un gesto que hizo sonreír a Pedro a pesar de la tristeza que sentía. Juntos, salieron a dar un breve paseo por el perímetro del centro de operaciones,
disfrutando de ese raro momento de calma antes de que comenzara un nuevo día de trabajo. Fue durante ese paseo que vieron acercarse el helicóptero, un día antes de lo previsto. El corazón de Pedro se encogió. No estaba listo para decir adiós. No todavía. El coronel Méndez fue personalmente a informarle. El entrenador de Max ha llegado. Quiere verlo de inmediato. Pedro asintió con rigidez, esforzándose por mantener la compostura profesional. Prepararé a Toby y sus documentos veterinarios. Pedro, llamó el coronel justo cuando él ya se daba vuelta para salir. Has hecho un trabajo excepcional con este perro. Han salvado muchas vidas juntos. Eso no será olvidado. Las palabras de reconocimiento, aunque bienvenidas, hacían poco para aliviar el dolor de la separación inminente. Pedro caminó lentamente hacia el alojamiento, donde Max esperaba pacientemente, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Con cuidado, Pedro cepilló el pelaje del pastor alemán, retirando el barro y los restos acumulados durante los rescates. Quería que Toby estuviera lo mejor presentado posible para el encuentro con su entrenador original. Hoy vas a volver a casa, dijo suavemente, su voz traicionando la emoción contenida. Tu verdadero dueño ha venido por ti. Toby inclinó ligeramente la cabeza, sin apartar los ojos del rostro de Pedro, como si intentara memorizar cada detalle. El encuentro fue programado para realizarse en el patio central del centro de operaciones. Se había reunido una pequeña multitud, bomberos, voluntarios y sobrevivientes que habían oído sobre la inminente partida del perro héroe. Doña Marta estaba allí, con Estrella cómodamente acurrucado en sus brazos, ambos dispuestos a despedirse del amigo que había cambiado sus vidas. Ricardo Almeida era un hombre alto y delgado, con el físico típico de quienes trabajan en operaciones de rescate. Su rostro mostraba señales de agotamiento y preocupación que solo comenzaron a disiparse cuando vio a Toby junto a Pedro. Toby, lo llamó, con la voz quebrada por la emoción. El pastor alemán reaccionó instantáneamente al oír su nombre oficial. Sus orejas se alzaron, su cuerpo se tensó, y por un instante, Pedro estuvo seguro de que el perro correría hacia su entrenador original. Pero Toby no se movió. Permaneció firme al lado de Pedro, mirando alternativamente a él y a Ricardo, como si estuviera dividido entre dos mundos, dos lealtades. Ricardo se acercó lentamente, arrodillándose a unos metros de distancia. Chico, lo llamó en voz baja. Te he echado de menos. Pensé que te había perdido. Toby dio un paso vacilante hacia su antiguo entrenador, luego se detuvo, mirando a Pedro como si le pidiera permiso. Está bien, susurró Pedro, aunque cada palabra le dolía. Adelante. Él es tu dueño. Con esa aprobación, Toby finalmente avanzó, acercándose con cautela a Ricardo. El hombre extendió la mano, permitiendo que el perro lo olfateara antes de intentar cualquier contacto más cercano. El protocolo estándar para restablecer el vínculo con un perro de trabajo tras una separación. Tras un momento que pareció eterno, Toby finalmente reconoció completamente a su entrenador, permitiendo que Ricardo lo abrazara. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del hombre mientras murmuraba palabras de cariño y alivio al animal que creyó haber perdido para siempre. Pedro observaba la escena con sentimientos encontrados. La alegría de ver la reunión exitosa se mezclaba con el dolor de la pérdida inminente. Estaba a punto de alejarse discretamente cuando Ricardo lo miró. «Eres Pedro, ¿verdad? El bombero que encontró y trabajó con Toby». «Sí, señor», respondió Pedro formalmente. «Él es un perro extraordinario. Salvó muchas vidas aquí». Ricardo asintió, todavía acariciando a Toby. «El coronel Méndez me lo contó todo. 43 personas rescatadas en menos de 3 días. Es un récord incluso para los estándares de Toby. Todo el mérito es suyo», dijo Pedro con humildad. «Yo solo lo seguí». Ricardo observó a Pedro por un momento, luego miró a Toby, que ahora alternaba su atención entre los dos hombres, como si intentara conciliar sus dos mundos. «Sabes», dijo finalmente Ricardo, «en la unidad K9 creemos que el vínculo entre perro y guía es sagrado. No es algo que simplemente se entrene, es algo que ocurre de forma natural, una conexión especial». Hizo una pausa significativa. «Y parece que Maximus ha encontrado esa conexión contigo». Pedro no supo qué responder. Se limitó a asentir, temiendo que su voz lo traicionara si intentaba hablar. «Tengo una propuesta para ti», continuó Ricardo, poniéndose de pie.
Pero creo que necesitamos hablar en privado, junto con el coronel Méndez. Mientras los tres hombres y Toby se dirigían a la oficina del coronel, la multitud reunida en el patio comenzaba a dispersarse lentamente, especulando sobre el destino del perro que se había convertido en un símbolo de esperanza en medio del desastre. Nadie sabía con certeza lo que se decidiría en esa reunión, pero una cosa era segura. Toby había dejado una marca imborrable en Vale do Rio, transformándose de un animal abandonado en un verdadero héroe, un faro de esperanza en las aguas turbulentas de la adversidad. ¿Alguna vez has sido testigo del poder transformador que los animales pueden tener en nuestras vidas? Si esta historia está tocando tu corazón, deja tu like y comparte en los comentarios alguna experiencia en la que un animal haya cambiado tu vida o la de alguien que conozcas. La reunión en la oficina del coronel Méndez duró casi 2 horas. Cuando finalmente terminó, Pedro salió con una expresión difícil de interpretar, una mezcla de sorpresa, alivio y una determinación renovada. Toby caminaba a su lado, como siempre, pero algo había cambiado en su dinámica. Ya no era solo la conexión temporal entre un bombero y un perro encontrado, ahora era un vínculo oficial, reconocido. «¿Entonces, ya está decidido?», preguntó doña Marta, que había esperado pacientemente afuera con Estrella en brazos. Pedro asintió, y por fin, una sonrisa iluminó su rostro cansado. Ricardo y la unidad K9 aceptaron mi traslado al programa. Voy a recibir entrenamiento especializado en la capital, y mientras tanto, hizo una pausa, acariciando la cabeza de Toby. Este chico queda oficialmente bajo mi responsabilidad. ¡Ay, qué maravilla!, exclamó la anciana, sus ojos brillando de alegría. Los dos estaban hechos el uno para el otro, cualquiera puede verlo. Todavía no es permanente, explicó Pedro, intentando contener su propio entusiasmo. Es un periodo de prueba de 6 meses. Si pasamos la evaluación final, entonces Toby, dijo su nombre oficial con orgullo, será asignado formalmente como mi compañero. Lo lograrán, afirmó doña Marta con esa certeza que solo los ancianos saben transmitir. Nunca he visto a una pareja trabajar tan bien junta. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. A medida que las aguas retrocedían por completo, Vale do Rio comenzaba su lenta jornada de recuperación. Equipos de reconstrucción llegaban diariamente, y los residentes regresaban poco a poco para evaluar los daños y empezar a reconstruir sus vidas. Pedro y Toby se convirtieron en celebridades locales. La historia del pastor alemán abandonado que se transformó en héroe de rescate cautivó la imaginación de todos, simbolizando la resiliencia y la esperanza que la ciudad tanto necesitaba en ese momento difícil. Doña Marta, con la ayuda de su nieta Luisa, decidió quedarse en Vale do Rio. Su casa, construida sobre una pequeña elevación natural, había sufrido daños significativos pero no irreparables. Con la ayuda de voluntarios y vecinos, comenzó a restaurarla, decidida a cumplir la promesa hecha al marido fallecido. Además, decía ella a quien quisiera escuchar, no puedo abandonar a mi nuevo amigo. Estrella, el gato amarillo rescatado por Toby durante la inundación, se había convertido en su constante compañero, siguiéndola por la casa en reconstrucción como una pequeña sombra dorada. 3 meses después de la inundación, se organizó una ceremonia especial en la plaza central recién restaurada de Vale do Rio. Toda la comunidad se reunió para honrar a los héroes que destacaron durante la catástrofe. Pedro y Toby estaban, por supuesto, en el centro de atención. El bombero, ahora oficialmente transferido al programa K9 y terminando su entrenamiento especializado, usaba el uniforme formal del cuerpo de bomberos. A su lado, Toby llevaba un nuevo collar oficial con insignias de la unidad y una medalla única, la primera concedida jamás a un perro en la historia del estado. Este no es solo un reconocimiento por vidas salvadas, declaró el alcalde durante su discurso, sino también una celebración del espíritu indomable que vimos en todos los involucrados en los rescates, especialmente en este extraordinario pastor alemán que nos recuerda que el heroísmo no tiene barreras de especie. Ricardo, ahora visitante frecuente y mentor de Pedro en el programa de entrenamiento, observaba con evidente orgullo. Su decisión de trasladar oficialmente a Toby a su cargo había sido más que validada, superó todas las expectativas. Él siempre fue especial, comentó Ricardo al coronel Méndez, que estaba a su lado. Pero con Pedro, encontró su verdadero propósito. Algunas parejas simplemente están destinadas a estar juntas. Tras la ceremonia,
Pedro llevó a Toby a caminar tranquilamente por el parque recién replantado junto al río. El pastor alemán avanzaba con la serena dignidad que siempre lo caracterizó, deteniéndose ocasionalmente para recibir caricias de los niños que lo reconocían y querían tocar al perro héroe. «¿Sabes?», dijo Pedro, sentándose en un banco con vista al río, que ahora fluía pacíficamente por su cauce natural. «Cuando perdí a Brutus en aquella operación el año pasado, pensé que nunca más podría trabajar con otro perro. El dolor era demasiado grande». Toby se sentó a su lado, apoyando su cabeza en la rodilla de Pedro, como hacía cada vez que sentía que su compañero necesitaba consuelo. «Pero entonces apareciste tú», continuó el bombero, acariciando las orejas del animal. «En medio del caos, de la destrucción, estabas allí, no solo sobreviviendo, sino salvando a otros. Mostrándome que siempre hay esperanza, que siempre puede haber un nuevo comienzo». Como si comprendiera perfectamente, Toby emitió un pequeño gemido y se acercó aún más a la pierna de Pedro. En ese momento, fueron interrumpidos por una voz familiar. «Ah, aquí están ustedes dos». Era doña Marta, acercándose lentamente con ayuda de su bastón. Estrella la seguía fielmente detrás. Los héroes de la ciudad, descansando de sus deberes. Pedro sonrió y se levantó para ayudarla a sentarse en el banco. «Solo disfrutamos de un momento de paz». «¿Cómo va la reconstrucción de su casa?». «Muy bien», respondió ella con alegría. «Luisa decidió mudarse permanentemente a Vale do Río para estar conmigo. Dice que la vida en la capital era demasiado agitada». Sus ojos brillaron con humor. «Nada como una inundación histórica para reordenar las prioridades familiares, ¿verdad?». Los 3 o 4, contando a Estrella, permanecieron sentados en un silencio cómodo durante varios minutos, observando el río y la ciudad que renacía poco a poco. Finalmente, doña Marta habló nuevamente, con la voz cargada de emoción contenida. «Saben, cuando me negué a evacuar, creí que estaba siendo valiente, honrando la memoria de mi Antonio. Pero en realidad, solo estaba siendo terca y necia». Hizo una pausa, sus ojos clavados en el horizonte. «Aprendí que la verdadera valentía no es quedarse solo enfrentando el peligro. Es saber cuando necesitas ayuda, y tener la humildad de aceptarla cuando llega». Pedro asintió pensativo. «Y a veces, esa ayuda viene de donde menos te lo esperas». Miró a Toby, que ahora observaba atentamente a un grupo de pájaros en la orilla. «Como un pastor alemán extraordinario que no deja a nadie atrás», completó doña Marta con una sonrisa. «Y un gato testarudo que adoptó a un perro como amigo». Como si entendiera que hablaban de él, Estrella se acercó a Toby, frotándose contra el gran perro antes de saltar al regazo de doña Marta. El pastor alemán observó la escena con paciente tolerancia, como un hermano mayor acostumbrado a las travesuras del menor. Al día siguiente, Pedro y Toby comenzarían oficialmente su trabajo como equipo certificado de búsqueda y rescate, listos para responder llamados no solo en Vale do Río, sino en toda la región. El periodo de prueba había sido acortado tras el heroísmo demostrado en el rescate del edificio Primavera. Ricardo había insistido personalmente en ello. Pero por ahora, en este tranquilo instante al borde del río que una vez amenazó con destruirlo todo, hombre y perro simplemente disfrutaban de la paz conquistada con esfuerzo, de la compañía mutua, y de la certeza de que, sin importar qué desafíos trajera el futuro, los enfrentarían juntos. Toby, el pastor alemán dejado atrás en medio de las aguas turbulentas, había encontrado no solo supervivencia, sino propósito. Pedro, el bombero que perdió a su compañero canino, halló no solo un nuevo amigo, sino redención. Y Vale do Río, la ciudad que casi desaparece bajo las aguas, encontró en su hora más oscura un símbolo de esperanza de 4 patas, un corazón valiente y una lealtad inquebrantable. Algunas historias de heroísmo incluyen capas y superpoderes. Otras, como esta, simplemente tienen a un perro extraordinario que se negó a rendirse, incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumbaba. Y tal vez esas sean las historias más importantes de todas, las que nos recuerdan que el verdadero heroísmo está al alcance de cualquiera, incluso de quienes caminan sobre 4 patas. Si esta historia llegó a tu corazón, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras sobre la increíble lealtad y coraje de los pastores alemanes. Dale like y compartí para que más personas puedan conocer el inspirador viaje de Toby, el héroe de las aguas turbulentas.